This video will present topics of murder, violence, and death. It is thus unsuitable for all audience. Viewer discretion is advised. San Patricio, el santo patrón de Irlanda, es una de las figuras más veneradas de la historia cristiana. Si bien algunos detalles de su vida están envueltos en leyendas y mitos, hay varios hechos comúnmente aceptados sobre su biografía. Vida temprana. Patrick nació en Gran Bretaña, probablemente a finales del siglo IV o principios del V. Nació en una familia adinerada con ciudadanía romana y su padre era diácono. A la edad de 16 años, Patrick fue capturado por asaltantes irlandeses y llevado a Irlanda como esclavo. Pasó 6 años en cautiverio, tiempo durante el cual trabajó como pastor. Conversión y escape. Durante su tiempo en cautiverio, Patrick recurrió a su fe en busca de consuelo y fortaleza. Afirmó haber experimentado un despertar religioso al escuchar la voz de Dios instándolo a escapar. Después de un peligroso viaje, Patrick escapó de sus captores y regresó a Gran Bretaña. Educación y sacerdocio. Después de regresar a Gran Bretaña, Patrick realizó estudios religiosos y se convirtió en sacerdote. Es posible que haya estudiado en monasterios de la Galia, la actual Francia, antes de regresar a Irlanda como misionero. Misión a Irlanda. A pesar de los peligros que planteaba su cautiverio anterior, Patrick se sintió llamado a regresar a Irlanda como misionero. Llegó a Irlanda alrededor del año 432 después de Cristo y comenzó a predicar la fe cristiana a las tribus paganas irlandesas. Los esfuerzos misioneros de Patrick tuvieron un éxito notable y se le atribuye haber convertido a miles de personas al cristianismo. Usó símbolos y rituales familiares del paganismo celta para explicar conceptos cristianos, como el uso del trébol de 3 hojas para ilustrar la Trinidad. Establecimiento de iglesias y monasterios. Se dice que Patrick estableció iglesias y monasterios en toda Irlanda, incluida su fundación más famosa, Armagh. Nombró obispos y sacerdotes para supervisar la creciente comunidad cristiana. Milagros y leyendas. Se atribuyen numerosos milagros y leyendas a San Patricio, incluida la expulsión de serpientes de Irlanda, el uso del trébol para explicar la Trinidad y la resurrección de personas de entre los muertos. Si bien estas historias a menudo se consideran más simbólicas que históricas, subrayan el estatus de Patricio como un santo venerado. Años posteriores y muerte. Patrick pasó la última parte de su vida viajando por Irlanda, difundiendo la fe cristiana y consolidando la influencia de la Iglesia. Murió el 17 de marzo, alrededor del año 461 después de Cristo, que ahora se celebra como el Día de San Patricio. Legado. El legado de San Patricio en Irlanda es profundo. Se le atribuye haber traído el cristianismo a la isla y es venerado como el santo patrón del país. El Día de San Patricio se celebra anualmente el 17 de marzo, tanto en Irlanda como en todo el mundo, con desfiles, festivales y celebraciones religiosas. A pesar de la escasez de registros contemporáneos, la influencia de San Patricio en la cultura irlandesa y el cristianismo es innegable. Y su legado sigue siendo celebrado y honrado siglos después de su muerte. La iconografía de San Patricio, como la de muchos santos, ha evolucionado a lo largo de los siglos. Si bien algunos aspectos siguen siendo consistentes, existen variaciones en la forma en que se lo representa según el periodo de tiempo, el estilo artístico y el contexto cultural. A continuación se muestran algunos elementos comunes de la iconografía de San Patricio. Atuendo del obispo. San Patricio suele representarse como un obispo, vistiendo las vestimentas tradicionales del clero.
Esto incluye una túnica larga, conocida como sotana, una túnica, una estola, o palio, que se lleva alrededor del cuello, y una mitra. El tocado ceremonial de los obispos de la Iglesia Católica Romana. Bastón pastoral. En muchas imágenes, se muestra a San Patricio sosteniendo un bastón pastoral, también conocido como báculo. Esto simboliza su papel como pastor del rebaño cristiano y refleja su labor misionera en Irlanda. Trébol. Uno de los símbolos más reconocibles asociados con San Patricio es el trébol. Un trébol de 3 hojas. Cuenta la leyenda que San Patricio utilizó el trébol para explicar el concepto de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al pueblo irlandés durante su labor misionera. Serpientes. Aunque es un error común pensar que San Patricio desterró las serpientes de Irlanda. Este motivo se incluye a menudo en su iconografía. Simboliza su victoria sobre el paganismo y las fuerzas del mal. Sin embargo, vale la pena señalar que, para empezar, Irlanda no tenía serpientes. Por lo que este aspecto de su iconografía es en gran medida simbólico. Cruz. A veces se representa a San Patricio sosteniendo, o de pie cerca de una cruz, simbolizando su papel en la difusión del cristianismo por toda Irlanda. Verde. En muchas representaciones modernas, San Patricio se asocia con el color verde, que se ha vinculado estrechamente con la identidad y la cultura irlandesas. Esta asociación se debe en gran medida a la celebración del Día de San Patricio, donde el color verde ocupa un lugar destacado. Imágenes celtas. En algunas representaciones, San Patricio se representa con elementos de arte y diseño celtas, lo que refleja su misión de convertir a las tribus paganas de Irlanda, y sus esfuerzos por incorporar las costumbres y el simbolismo locales a la práctica cristiana. Triquetra. Otro símbolo asociado con San Patricio es la triquetra, un nudo de 3 puntas o diseño entrelazado. Al igual que el trébol, la triquetra se utiliza a veces para representar a la Santísima Trinidad. Si bien estos elementos se encuentran comúnmente en las representaciones de San Patricio, los artistas han interpretado su iconografía de diversas maneras a lo largo de la historia, lo que ha dado como resultado una amplia gama de representaciones en diferentes culturas y tradiciones artísticas. El proceso de santidad, también conocido como canonización, es un reconocimiento formal por parte de la Iglesia Católica de que una persona vivió una vida de virtudes heroicas y es digna de veneración como santa. Estos son los pasos generales involucrados en el proceso de canonización de alguien como San Patricio, siervo de Dios. El primer paso del proceso comienza a nivel diocesano, donde un obispo puede iniciar una investigación sobre la vida y las virtudes de un candidato a la santidad. Esta investigación generalmente incluye la recopilación de evidencia de la santidad de la persona, como escritos, testimonios, y cualquier milagro atribuido a su intercesión. Una vez completada la investigación, el obispo puede solicitar al Vaticano que abra una causa de canonización. En esta etapa, al candidato se le llama siervo de Dios. Venerable. Si el Vaticano acepta la petición, la causa del candidato se abre oficialmente, y la Congregación para las Causas de los Santos, un departamento de la Curia Romana, lleva a cabo un examen exhaustivo de su vida y virtudes. Si la congregación determina que el candidato vivió una vida de virtudes heroicas, puede ser declarado venerable. Este paso no requiere evidencia de milagros, sino que se centra únicamente en la santidad y el carácter moral del candidato. Beatificación. Para ser beatificado, el candidato debe estar asociado con al menos un milagro, generalmente una curación milagrosa que ocurre después de orar por la intercesión del candidato.
El milagro es investigado rigurosamente por expertos médicos y teólogos para garantizar su autenticidad, y que desafía la explicación científica. Si se aprueba el milagro, el Papa puede autorizar la beatificación del candidato, al que entonces se le llama bienaventurado. La beatificación permite una veneración limitada dentro de determinadas regiones o comunidades religiosas. Canonización. El paso final del proceso es la canonización, en la que el Papa declara formalmente santo al candidato. Para la canonización, se debe atribuir al menos un milagro adicional, normalmente un milagro póstumo, a la intercesión del candidato y someterse a la misma investigación rigurosa que el primer milagro. Una vez aprobado el segundo milagro, el Papa podrá proceder a la canonización. La canonización permite la veneración universal del santo en toda la Iglesia Católica. En el caso de San Patricio, su canonización probablemente se produjo a través de un proceso más informal, ya que los procedimientos formales de canonización no estaban completamente establecidos en los primeros siglos del cristianismo. En cambio, Patricio llegó a ser venerado como santo gracias a la aclamación y la devoción popular, y su culto se extendió por toda Irlanda, y más allá con el tiempo. Finalmente, fue reconocido oficialmente como santo por la Iglesia Católica, y los católicos de todo el mundo celebran su fiesta, el 17 de marzo. La historia de la captura de San Patricio por asaltantes irlandeses, y su posterior fuga es uno de los aspectos más convincentes de su biografía, aunque los detalles pueden variar según los relatos. Aquí hay una descripción general de este evento. Captura por asaltantes irlandeses. San Patricio, entonces conocido como Maewin Sucat, nació en una familia cristiana en la Gran Bretaña romana a finales del siglo IV o principios del V. Cuando tenía alrededor de 16 años, fue capturado por asaltantes irlandeses. Algunos relatos sugieren que estos asaltantes atacaron la propiedad de su familia y lo llevaron cautivo junto con muchos otros. Esclavitud en Irlanda. Patrick fue llevado como esclavo a Irlanda, donde fue vendido a un jefe o terrateniente y puesto a trabajar como pastor. Este período de cautiverio duró unos 6 años, tiempo durante el cual Patrick soportó dificultades y aislamiento. Más tarde describió este período como una época de despertar espiritual y conversión, durante la cual recurrió al cristianismo en busca de consuelo y fortaleza. Escape. Según los propios escritos de Patrick, recibió una visión de Dios instándolo a escapar del cautiverio y regresar a su tierra natal. Siguiendo esta guía divina, Patrick escapó audazmente de sus captores. Los detalles de su fuga varían según los distintos relatos. Algunos sugieren que viajó como polizón en un barco con destino a Gran Bretaña, mientras que otros describen un peligroso viaje a pie. Regreso a Gran Bretaña. Después de su fuga, Patrick finalmente regresó a Gran Bretaña, donde se reunió con su familia. Sin embargo, sus experiencias en Irlanda tuvieron un profundo impacto en él, y comenzó a sentirse llamado a regresar a Irlanda como misionero para difundir la fe cristiana entre los habitantes paganos. Preparación para la obra misional. Al regresar a Gran Bretaña, Patrick realizó estudios religiosos, y entró en el sacerdocio. Es posible que haya pasado un tiempo estudiando en monasterios de la Galia, la actual Francia, antes de embarcarse en su misión a Irlanda. Obra misional en Irlanda. Alrededor del año 432 después de Cristo, Patricio regresó a Irlanda como misionero, con la intención de convertir a los irlandeses paganos al cristianismo. A pesar de los peligros que planteaba su cautiverio anterior,
Patrick estaba decidido a cumplir su llamado divino y difundir el mensaje de Cristo por toda la isla. La historia de la captura de San Patricio por asaltantes irlandeses y su posterior fuga es una parte central de su leyenda y sirve como testimonio de su resistencia, fe y compromiso con su misión de difundir el cristianismo en Irlanda. San Patricio está asociado con varios milagros, aunque es importante señalar que muchas de estas historias tienen sus raíces en leyendas y folclore, y se debate su precisión histórica. Estos son algunos de los milagros más famosos atribuidos a San Patricio: desterrar serpientes de Irlanda. Quizás la leyenda más conocida sobre San Patricio es que desterró todas las serpientes de Irlanda. Según la tradición, Patrick subió a la cima de una colina, a menudo identificada como Croagh Patrick, y usó un bastón para conducir a las serpientes al mar, donde se ahogaron. Si bien esta historia circula ampliamente, no hay evidencia que sugiera que alguna vez hubo serpientes en Irlanda después de la última edad de hielo, lo que hace que este milagro sea probablemente un símbolo de la supuesta expulsión del paganismo, o el mal de la isla por parte de Patricio. Conversión de los sirvientes del rey Laogaire. Cuenta la leyenda que cuando San Patricio llegó a Irlanda, fue llevado ante el gran rey Laogaire en Tara. A pesar del escepticismo del rey, Patricio realizó un milagro al encender un fuego en la colina de Slane durante la vigilia pascual, a pesar de una ley que prohibía encender cualquier otro fuego antes del propio rey. Este acto impresionó al rey y a sus seguidores y provocó la conversión de muchos. Resucitar a los muertos. Hay historias que atribuyen el poder de resucitar a los muertos a San Patricio. Una de esas leyendas cuenta que San Patricio devolvió la vida a un hombre llamado Cedernach después de que se ahogó en un río. Después de resucitar, Cedernach supuestamente se convirtió en un devoto seguidor de Patrick. Curación milagrosa. Se dice que San Patricio realizó numerosas curaciones milagrosas a lo largo de su vida. En una historia, se dice que curó de la ceguera a la hija de un cacique haciéndole la señal de la cruz sobre los ojos. En otro, se dice que curó a una mujer que padecía parálisis. Superar la magia druídica. Cuenta la leyenda que San Patricio participó en un concurso de milagros con los druidas, los sacerdotes paganos de Irlanda. En una historia, cuando los druidas intentaron usar su magia para crear una tormenta que interrumpiera la predicación de Patricio, él oró y provocó que la tormenta se disipara, demostrando la superioridad del cristianismo sobre las prácticas paganas. Conversión y bautismo de miles. Uno de los mayores milagros atribuidos a San Patricio es la exitosa conversión del pueblo irlandés al cristianismo. A pesar de enfrentar resistencia y hostilidad por parte de algunos sectores, se dice que Patricio bautizó a miles de personas y estableció iglesias y monasterios en toda Irlanda. Estos milagros, sean históricamente exactos o no, han contribuido al legado perdurable de San Patricio y su importancia como santo patrón de Irlanda. Sirven como símbolos de su poder espiritual y del impacto de su obra misionera en Irlanda. El proceso de santidad, también conocido como canonización, es un reconocimiento formal por parte de la Iglesia Católica de que una persona vivió una vida de virtudes heroicas y es digna de veneración como santa. Estos son los pasos generales involucrados en el proceso de canonización de alguien como San Patricio, siervo de Dios. El primer paso del proceso comienza a nivel diocesano, donde un obispo puede iniciar una investigación sobre la vida y las virtudes de un candidato a la santidad. Esta investigación generalmente incluye la recopilación de evidencia de la santidad de la persona,
como escritos, testimonios, y cualquier milagro atribuido a su intercesión. Una vez completada la investigación, el obispo puede solicitar al Vaticano que abra una causa de canonización. En esta etapa, al candidato se le llama siervo de Dios. Venerable. Si el Vaticano acepta la petición, la causa del candidato se abre oficialmente, y la Congregación para las Causas de los Santos, un departamento de la Curia Romana, lleva a cabo un examen exhaustivo de su vida y virtudes. Si la congregación determina que el candidato vivió una vida de virtudes heroicas, puede ser declarado venerable. Este paso no requiere evidencia de milagros, sino que se centra únicamente en la santidad y el carácter moral del candidato. Beatificación. Para ser beatificado, el candidato debe estar asociado con al menos un milagro, generalmente una curación milagrosa que ocurre después de orar por la intercesión del candidato. El milagro es investigado rigurosamente por expertos médicos y teólogos para garantizar su autenticidad, y que desafía la explicación científica. Si se aprueba el milagro, el Papa puede autorizar la beatificación del candidato, al que entonces se le llama bienaventurado. La beatificación permite una veneración limitada dentro de determinadas regiones o comunidades religiosas. Canonización. El paso final del proceso es la canonización, en la que el Papa declara formalmente santo al candidato. Para la canonización, se debe atribuir al menos un milagro adicional, normalmente un milagro póstumo, a la intercesión del candidato y someterse a la misma investigación rigurosa que el primer milagro. Una vez aprobado el segundo milagro, el Papa podrá proceder a la canonización. La canonización permite la veneración universal del santo en toda la Iglesia Católica. En el caso de San Patricio, su canonización probablemente se produjo a través de un proceso más informal, ya que los procedimientos formales de canonización no estaban completamente establecidos en los primeros siglos del cristianismo. En cambio, Patricio llegó a ser venerado como santo gracias a la aclamación y la devoción popular, y su culto se extendió por toda Irlanda, y más allá con el tiempo. Finalmente, fue reconocido oficialmente como santo por la Iglesia Católica, y los católicos de todo el mundo celebran su fiesta, el 17 de marzo.